Hablaremos de algunos sueños prolongados. Está lleno de sueños prolongados el mundo de los mitos, el mundo de la literatura y de los cuentos infantiles, empezando por el de la Bella Durmiente del Bosque, siguiendo por Rip Van Winkle, aquel personaje de Washington Irving, que me parece que era un aldeano que vivía en los Estados Unidos en tiempos de la dominación inglesa. Y tenía una mujer que lo tenía bastante podrido, ¿no? Me parece recordar. Y entonces el tipo se fue al bosque. Se fue al bosque y se puso a dormir bajo de un árbol. Por ahí se despertó y encaró para la casa. Ya empezó a ver el pueblo medio cambiado. Y en la casa también se habían producido algunos cambios. Bueno, vamos, había dormido 20 años. Y no se había dado cuenta. Veo que a veces uno se acuesta a dormir la siesta cansado y duerme 20 años y no se da cuenta. Bueno, y la historia, el cuento de Van Winkle es la historia de uno que aterrizó en un tiempo que no era el suyo. Por empezar, tuvo hasta problemas políticos porque por ahí brindó por el rey Jorge III y resulta que ya se había producido precisamente la Revolución Norteamericana y él no se había dado cuenta. Mejor dicho, cuando uno está durmiendo puede producirse tranquilamente la Revolución Norteamericana y uno no se da mucha cuenta. Eso es precisamente lo que le pasó a Rip Van Winkle. Hay muchas otras historias de gente que duerme mucho menos. El emperador Federico, que está todavía durmiendo, esperando que alguien lo despierte para ir a derrotar a los infieles. Bien, hoy tenemos una historia poco conocida de gente que durmió mucho. Así que ubiquémonos en Éfeso, a orillas del Egeo, en el año 150 después de Cristo. En Éfeso estaba justamente el templo de Diana, el templo de Artemis, que es una de las maravillas del mundo, o que era una de las maravillas del mundo. Queda solamente una de las 7 maravillas, que son las pirámides, probablemente la menos graciosa de todas las maravillas. Ese templo fue destruido a propósito por un tipo que se llamaba Heróstrato y que deseaba conseguir la fama a cualquier precio. Entonces, para obtener renombre, tuvo la ocurrencia de prenderle fuego al templo de Artemis en Éfeso, y lo agarró la cana y lo llevaron ante los jueces y le preguntaron, bueno, ¿por qué ha hecho usted, señor Heróstrato, semejante desatino? Y Heróstrato contestó, porque quería que hablaran de mí, quería la fama, quería el renombre. Y los jueces prohibieron que se lo nombrara en toda la Hélade, prohibieron a la gente hablar de Heróstrato. Aquí estamos nosotros hablando de Heróstrato, más de 2000 años después. Esa tendencia a hacer cualquier cosa para lograr la fama se llama herostratismo. Pues hay gente que no le prende fuego al templo de Artemis en Éfeso, pero por ahí anda, ¿no? Bueno, nos ubicamos allí. Prometo no detenerme más en ninguna consideración lateral, porque si no jamás empezaremos a contar la historia que nos ha convocado. En el año 250 después de Cristo, el emperador romano era Decio, que gobernó solo 3 años y que fue implacable con los cristianos. Parece que la persecución de Decio fue innovadora en un punto. No solamente se ejercía la violencia física sobre quienes se alejaban del panteón pagano, sino que además organizó toda una burocracia que legalizaba esa persecución. Por ejemplo, todos los ciudadanos del imperio debían obtener certificados que demostrasen que habían hecho sacrificios a los dioses oficiales. Vos ibas, hacías un sacrificio a Júpiter olímpico y te daban un certificado, firmado por un funcionario. Aparecía la firma de una autoridad que asistía a aquel acto de devoción
y lo convalidaba. La credencial, esta firma, tenía un vencimiento, que duraba ponerle unos meses o un año, lo que sea. Cuando se te vencía este documento, este certificado de sacrificio, tenías que ir y sacrificar de nuevo. Por ahí te paraban en la calle y decían, a ver el certificado de sacrificio, toma, está vencido. ¿No será que usted es cristiano? No, qué sé yo. Cuando se vencía tenías que hacer otro nuevo acto de sacrificio, también pautado por el Estado. En tiempos de Decio tuvo lugar la historia de los 7 hermanos mártires, muchachos a los que se les pidió el certificado de paganos, y no lo tenían porque nunca habían sacrificado a los dioses. Eran hijos de un noble de Éfeso, eran cristianos, y se llamaban Maximiano, Malco, Martiniano, Dionisio, Juan, Serapión y Constantino. Por haber eludido los ritos oficiales, fueron apresados y llevados ante el emperador. Pero mire, estos tipos, dice, no tenían el certificado. Ya cuesta creer esto, ¿no? Que le llevaran al emperador unos tipos que tenían vencido el certificado, pero estos no lo tenían vencido, nunca lo habían tenido. Decio, el emperador, con amenazas, pero incluso también con alguna clase de halago, intentó conseguir que los 7 hermanos adorasen a sus dioses, pero no lo logró. Los muchachos dijeron que ellos deseaban permanecer en la fe de Cristo y que no querían firmar nada. Lo malo no era pertenecer a la fe de Cristo para el emperador Decio y para todos los perseguidores de cristianos. Lo malo era que los cristianos no querían adorar a ningún otro dios. Ese era el asunto. Bien. El emperador les mandó quitar, claro, lo que pasa es que la fe cristiana implica, ahí nomás al comienzo de los mandamientos, que no tendrás otro dios más que a mí. El emperador les mandó quitar entonces unos cintos de oro que llevaban los muchachos y que eran distintivos de pertenecer a la nobleza. La extracción o la quita de esos cintos implicaba borrarles también la nobleza. Después Decio, movido por alguna clase de compasión, los dejó solos pero encerrados, ¿no? Para que pensaran qué era lo que más les convenía. El emperador estaba seguro de que se rendirían a su voluntad, pero se equivocó. Por ahí los muchachos se escaparon y se retiraron a una cueva que estaba cerca de la ciudad. Allí se creyeron seguros y, como lo hacían otros cristianos en las catacumbas, ellos sostuvieron allí en la cueva su fe y sus ritos. Decio se enteró y se le acabó la compasión. Se enteró que estaban en esa cueva y directamente ni mandó a prenderlos, sino que mandó tapiar la entrada de aquella cueva, de manera que los hermanos no pudieran salir de allí jamás. Una vez cerrada la entrada, esto pensaron las autoridades romanas, ¿no? Los 7 hermanos morirían de hambre, que otro remedio les quedaba. Bueno, muy poco después, en el año 251, el que murió fue el emperador Decio. Y el asunto de los hermanos encerrados en la cueva quedó en el olvido por muchos años. ¿Quién se va a acordar? Mucho tiempo después, en el 431, en tiempos de Teodosio II el Joven, que era un grupo de soldados, abrió la cueva. Habían pasado 181 años del encierro ordenado por Decio, y se encontraron los soldados con un milagro. Aquellos 7 hermanos estaban con sus vestidos, como dormidos, como si todo aquel tiempo hubieran dormido. Y efectivamente, ¿no? Llamaron al obispo y al gobernador de la ciudad de Éfeso, estaban todos mirando ahí a los nietos que dormían, cuando el menor de los hermanos se despertó. Se ve que hicieron ruido, ¿no? Se despertó, enseguida contó cómo se habían escondido en aquella cueva por temor al emperador Decio. Bueno, más tarde, poco a poco, fueron despertando los restantes hermanos, y entre bostezos
bueno, fueron interrogados por los soldados, los funcionarios y los curiosos que habían concurrido a la cueva, que por otra parte se echaron a los pies de aquellos santos, se prosternaron ante aquellos santos. El mismo emperador Teodosio viajó hasta la cueva de Éfeso para presenciar aquel despertar milagroso y tuvo una entrevista con los durmientes. Algunos ciudadanos fueron más allá en su pasión y trataban de robarle trozos del vestido a los hermanos como reliquia, ¿no? Bueno. A partir del momento de la certificación del milagro se armó un debate. Debía decidirse qué tipo de milagro se había producido. Muchos autores latinos y griegos contaron esta historia. Ahí están Metafraste y Nicéforo, que dicen que verdaderamente los hermanos durmieron todo ese tiempo, tal como aquí en este programa sostenemos. Otros autores, como el cardenal Baronio, que escribió Anotaciones del Martirologio Romano, han dicho que estos 7 hermanos, a los que se conoció históricamente como los durmientes, no se llamaron así por haber dormido y luego despertado, sino porque en realidad habían muerto y luego resucitado. ¿Y por qué no le llamaron los 7 resucitados? Bueno, el debate sobre las características del milagro fue ese, ¿no? Algunos fueron partidarios del sueño y otros de la resurrección. No había tercer partido, que podía ser, por ejemplo, el de creer que nada de esto había sucedido realmente. Bueno, para precisar la calidad del milagro, se escuchó a los 7 santos. Para terminar con el debate, le preguntaron a él. Ellos solo dijeron que habían dormido profundamente todos esos años y que su despertar tenía un solo motivo, que para nosotros es claramente edificante: el demostrar los poderes de su fe. Por eso despertaron y por eso durmieron 181 años, si no, ni se hubieran molestado. Es lo que dijeron, ¿no? Voltaire dice que hubiera sido más importante despertar antes de Constantino, ya que Constantino fue el que oficializó la fe cristiana en el imperio, y por ahí ese despertar hubiera adelantado un poco la conversión de todos los ciudadanos, etc. Bueno, tras haber dado testimonio, los 7 hermanos murieron, o se durmieron nuevamente en forma definitiva, que es casi lo mismo. Sus cuerpos fueron sepultados, tal vez como homenaje, tal vez como mera comodidad, en la misma cueva que los vio despertar. Padre dice, ya que están medio acostumbrados, los sepultaron ahí. Y ahí deben estar todavía, si es que cualquier mañana no despiertan nuevamente. Esto es lo que queríamos decir acerca de sueños prolongados. ¿A quién dedicar, Rolón, esta historia de sueños, de milagros, de persecuciones y de antecedentes? Digo, antecedentes son los que hemos dado al principio. Rolón no ha venido. No, Rolón está durmiendo. Rolón se durmió. Está durmiendo, ha quedado dormido profundamente, escuchando a un paciente aburrido. Me ha dicho Rolón que no hay paciente más aburrido que el que ya está curado. Porque a Rolón le divierten los locos. Sí, claro, pero no le da el alta nunca. Claro. Bueno, cobrando. A falta de dedicando, vamos a decir que conviene escuchar una bellísima canción que cantará el trío argentino y que se llama Duerme, y habrá sido compuesta, me parece a mí, como canción de cuna. Como canción de cuna para aquellos 7 hermanos. Toda vez que no estaban sus padres, calculo que los hermanos se las cantarían entre ellos. Ellos mismos se cantaban canciones de cuna hasta que se durmieran todos. Se dormía el último, que solo. Estaba pensando en el último, que se estaba cantando él mismo. Claro. Y pienso en tantos niños solitarios que se tienen que cantar ellos mismos. Qué triste. Por ausencia
o por negligencia de los padres. Sí, los padres más están en que otra se duerma cosa. solo, No están. ¿qué me importa? Entonces el pobre niño, entre con lágrimas y tomando un osito, un osito que todavía, un osito que no es muy lindo, que no le gusta, pero que la madre se lo encajó igual. Sí. Lo encontró en la calle, tirado, y el niño con lágrimas en los ojos empieza a cantarse. Arrorró, yo mismo, Yo arrorró yo mismo, ¿no? Arrorró este arrorró mi niño. sol, Arrorró. duérmame. Sí. Y ahí, ahogado por el llanto, se duerme. Se duerme. E ingresa en el terreno de la Sí. pesadilla. Bien. Oigamos entonces al trío argentino, al maravilloso trío argentino, Irusta Fugazot de Mare, en esta hermosísima canción que se llama Duerme. Adelante.